Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera. Hoy quiero... No, está ya el vasito. Hoy quiero, antes de pasar a la palabra, queremos orar para que nuestra mente, nuestro corazón pueda estar atento a todo aquello que Dios quiere entregarnos. Amén. Damos gracias a Dios, sean bienvenidos a la casa de Dios. Sé que por ahí muchos los días miércoles trabajan y eso, pero es importante poder estar en este tiempo donde Dios quiere enseñarnos, donde Dios nos edifica, donde Dios a través de su palabra también nos da ese poder, esa fuerza, esa valentía para enfrentar lo que a diario, ¿no es cierto?, se desata, lo que a diario por ahí se desata en la vida de cada uno de nosotros. Así que quiero orar, le invito a cerrar sus ojos. Padre amado, Rey de Gloria, en esta noche te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu presencia, te damos gracias, Señor, por permitirnos adorarte, alabarte, exaltar tu nombre. Te damos gracias, oh Rey de Gloria, porque tú eres el único digno de ser alabado y de ser exaltado. Padre, en esta hora, que venga como cada día tu reino, que se haga tu voluntad, Señor, oh Rey de Gloria, y que todo espíritu del reino de las tinieblas, Señor, sea atado, paralizado, enmudecido, echado fuera en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, porque ya fueron vencidos en la cruz, por lo tanto, no tienen, Señor, lugar en medio de tu asamblea, en medio de tu congregación, en medio de tu iglesia. Padre, en esta noche declaro que tu palabra llega certera, llega directa, Padre, que tu palabra, Señor, atraviesa como esa espada de doble filo para quebrantar todo aquello que Satanás estaba entretejiendo en la vida de cada uno de nosotros. Padre, hoy declaro día, Señor, y noche de apertura de cárcel, día, Señor, que se quebrantan los yugos, día que se caen las cadenas, día donde Satanás sigue perdiendo legalidad sobre la vida de tus hijos, Padre, y esta renovación de gloria en gloria se sigue dando para que cada día seamos, Señor, más imagen y semejanza tuya. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hoy le invito a que vaya al libro de Hechos capítulo 4. Voy a leerle el libro de Hechos capítulo 4, capítulo 5. Voy a tomar algunos versículos, después usted en su casa puede ver la historia completa, pero cuando le preguntaba a Dios qué quería hablar Él en esta noche a cada uno de nosotros, Él conoce nuestro corazón, Él conoce tu corazón, Él sabe Él sabe en realidad tal vez lo que no sabe el que está a tu lado, Él sabe hasta lo más profundo de nuestros pensamientos, Él sabe hasta lo más profundo de nuestros sentimientos, Él sabe lo que nos está sucediendo tal vez aún en la intimidad, donde nadie nos ve, donde tal vez ese secreto, esa cosa que tal vez no la tenemos escondida, pero tal vez no la queremos compartir. Entonces, algo que hay que entender es que Dios nos conoce en el ámbito natural y en el ámbito espiritual. No hay nada, dice la Escritura, que se pueda ocultar de los ojos de Dios. Entonces, todo lo que hacemos, lo que dejamos de hacer, aún nuestros pensamientos, Dios tiene la capacidad, porque Él es omnisciente, omnipresente, de poder leer, de poder ver, de poder escuchar, como decía, hasta lo más íntimo de nuestro ser. Entonces yo le preguntaba a Dios qué quería hablar Él o qué quería ministrar en esta noche a través de su palabra. Y Él me llevaba a estos pasajes de Hechos 4 y Hechos 5 y me decía, dile a mi pueblo que no van a ser puestos en prisión. Diga conmigo, dile a mi pueblo que no van a ser puestos en prisión. Todos los días, Satanás, así como Dios tiene planes de bien para nosotros, Satanás también tiene planes contrarios, ¿no es cierto?, a la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que nos vaya mal. Amén. Nos vaya mal, para que flaqueemos, para que callemos, para que apaguemos el mensaje que tenemos dentro de nuestra vida, para que no le hablemos a las personas, para que nuestra fe se comience a apagar. Hay tantas tribulaciones, hay tantas pruebas, hay tantas luchas, y así quiere usted ponerle, tantos pensamientos que a diario vienen y bombardean nuestra mente. ¿Para qué? Para desenfocarnos y en cierta manera
apartarnos de la esencia de lo que es nuestro Dios. Pero algo que hay que entender es que Dios en esta noche, a través de esta escritura, nos enseña que cuando Él ha determinado hacer algo en la vida de un hombre y de una mujer, no hay potestad, no hay principado, no hay gobierno natural tampoco que pueda frenar lo que Él va a hacer con su pueblo, lo que Él va a hacer con sus hijos. Entonces, cuando vamos a Hechos 4, encontramos el principio del ministerio de los apóstoles de aquella época. Encontramos a dos apóstoles, a Juan y Pedro, que eran interrogados y que habían sido puestos en la cárcel. Escuchen bien, habían sido puestos en la cárcel por sanar a un hombre paralítico. Habían sido puestos en la cárcel natural, habían sido juzgados, ¿no es cierto? Habían sido blasfemados, habían sido llamados de un montón de maneras. ¿Todo por qué? Por hacer la voluntad de Dios, por hacer la voluntad de ese maestro, de ese guía que ellos habían tenido y que seguían teniendo. Entonces un día se les ocurre a ellos cuando van hacia el templo a orar, a la hora que ellos subían a la oración, encuentran a un paralítico, a un hombre cojo que era casi de nacimiento, que tenía más de 40 años. Hace más de 40 años que ese hombre no sabía lo que era caminar, jamás había conocido lo que era valerse por sí mismo, solamente vivía de limosna. Y al ver a Juan y a Pedro, agarra y fija la mirada en ellos y le dice si le pueden dar una limosna, si le pueden dar algo para subsistir. Y Pedro y Juan lo miran y le dicen, ¿sabes qué? Plata y oro no tenemos, pero sí lo que tenemos te lo vamos a dar. Dice, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y este hombre al instante dice que se puso en pie, sus piernas cobraron fuerza, sus piernas se enderezaron. Y dice que entró saltando y alabando a Dios junto con Juan y Pedro al templo en ese momento. Y todos los que estaban allí en un momento, algunos se maravillaron. Algunos glorificaban a Dios, otros comenzaron a preguntar qué significaba esto, otros desconfiaban, dice, este no es parecido al que estaba sentado en la puerta del templo, pero algo era inevitable, que Dios había hecho una obra, que la voluntad de Dios se había manifestado, que algo le había dicho, que el Espíritu Santo le había dicho a Pedro y a Juan, que era el momento de que ese hombre caminara. Como siempre digo, y esto lo he predicado en otras oportunidades, seguramente ese paralítico no era la primera vez que se cruzaba con Pedro y Juan, incluso tal vez había cruzado con Jesucristo, porque dice que todos los días lo ponían a la entrada del templo, pero llegó un momento que era la voluntad del Maestro, la voluntad del Padre, de que ese hombre sea curado, y a través de los discípulos, a través de esos apóstoles que Dios había entrenado por más de 3 años, y dice que al producirse esa señal, la gente comenzó a alborotarse, algunos se maravillaban y glorificaban a Dios, otros empezaron a decir, esta es obra de no sé quién, tal vez obra de un brujo, de un hechicero, no sé de qué es esto, pero algo que no podían evitar era que ese hombre glorificara, que ese hombre alabara, que ese hombre saltaba, porque por primera vez estaba sintiendo lo que era caminar, estaba sintiendo lo que era saltar, estaba sintiendo lo que era valerse por sí mismo. Pero ahora sucede algo interesante, y es que por hacer ese milagro, uno puede decir, bueno, en cierta manera comenzó un avivamiento. Sí, comenzó un avivamiento. Muchas personas creyeron al mensaje de Juan y Pedro, que era el mensaje del Evangelio, el mensaje de Jesucristo, pero se le levantó, diga conmigo, se le levantó la oposición. Y esta oposición que se le levantó no venía de Poncio Pilato, no venía de los romanos, no venía de los pueblos que no creían en Dios, sino que incluso vino desde adentro, vino de los mismos judíos, de los mismos maestros de la Torá, de los mismos aquellos que en cierta manera decían seguir a Dios, y esos que estaban allí comenzaron a entender y comenzaron a comprender de que algo estaba mal, de que aquello que ellos hace un tiempo atrás, hace 40 días atrás, habían creído que lo habían destruido cuando Jesús había muerto en la cruz, ahora estaban en un gran problema. Ese movimiento se estaba manifestando y con mayor fuerza. Hoy en día, en cierta manera, ellos se encontraban con otros hombres. Ya no era solamente Jesús quien hacía los milagros, sino se encontraron con 2 discípulos. Incluso ellos, cuando veían a Pedro y a Juan, lo conocían. Y dice que se maravillaban, pero no de la mejor manera, sino que se asombraban, porque dice, estos eran simples pescadores, estos eran personas del vulgo, digamos, estos eran pobres hombres que no tenían estudio, pero cómo hablan, cómo disertan la palabra, cómo hablan, cómo enseñan, y no podían negar de que Pedro y Juan habían sido impregnados y eran el mismo Jesucristo hablando a través de ellos. Entonces lo que yo te quiero comenzar a enseñar en esta noche de parte de Dios es que aunque te encuentres haciendo la voluntad de Dios,
y a través de tu vida haya milagros, siempre va a haber oposición. Siempre el reino de las tinieblas, a través de distintos espíritus, en este caso el espíritu legalista, religioso, pero puede ser a través de muchos espíritus, va a buscar colocarte en la cárcel y en la prisión. ¿Por qué? Porque en la cárcel y en la prisión tu voz no va a ser escuchada. Porque en la cárcel y en la prisión es un lugar oscuro. Porque en la cárcel y en la prisión es un lugar donde te podés deprimir. Porque en la cárcel y en la prisión es un lugar donde comenzás a pensar, tal vez, si yo estaba haciendo lo correcto, si yo estaba haciendo todo lo que me enseñaron, es más, estaba siguiendo y no fallé, y ¿por qué estoy acá? Y entonces Satanás muchas veces quiere introducirnos en prisiones, aun cuando estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que comencemos a dudar de nuestra fe, para que comencemos a dudar si Dios existe, para que comencemos a dudar si era la voluntad de Dios que en cierta manera hablásemos de ese evangelio, porque ahí muchas veces hay personas que te ponen en prisiones por hablarle de Dios, por llevarle un milagro, y luego entran en la prisión del juicio, la prisión de la depresión, la prisión del desánimo, del desprecio. Hay tantas prisiones espirituales que en otro tiempo nosotros la hemos predicado, pero bueno, si no, usted puede buscar después en Facebook las prédicas, pero algo sucedía y era algo que Satanás no podía esconder, que esas personas no podían esconder, y era que había continuado el reino de los cielos. Amén. Entonces vemos que este hombre recibe la sanidad. Y en el capítulo 4, versículo 1, dice lo siguiente. Hablando ellos al pueblo, Pedro y Juan, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos. ¿Cómo estaban? Resentidos. No permitas que un resentido te meta en una prisión de oscuridad por vos estar haciendo la voluntad de Dios. Dice que hay personas que son resentidas. ¿Por qué? Porque en cierta manera no podían manifestar lo que Pedro y Juan manifestaban. Ellos sabían la Torá, ellos sabían la ley, pero habían sido desechados por Dios. A ellos Jesús lo había confrontado muchas veces y le había dicho sepulcros blanqueados. Personas que por afuera tenían una apariencia, pero por dentro estaban llenos de pecado. Personas que en cierta manera vivían de un aspecto interno. Cuando yo digo religioso, no me refiero a una iglesia en particular, no me refiero a una forma de vestir en particular, no me refiero a eso que ya en cierta manera está mucho más allá de lo religioso, sino religioso es alguien que dice algo o enseña algo y no lo practica. Es un hipócrita. Eso es un religioso. Un religioso es aquel que juzga al hermano. Cuando Dios dijo, no somos quien para juzgar, aunque el otro esté en pecado, o lo que uno tiene que hacer es ir y hablarle para ver que esa persona corrija su error, pero no podés juzgar. El único que juzga es Dios, pero el religioso sí juzga. Entonces, cuando nosotros comenzamos a profundizar qué es el espíritu religioso, nos encontramos que es un espíritu que siempre va a querer llevarnos a prisiones. ¿Para qué? Para que no manifestemos lo verdadero. El espíritu religioso le gusta el control. Al espíritu religioso le gusta que nada se salga de sus límites. Cuando algo se sale de su límite y comienza a manifestar algo que ellos no quieren que se manifiestan, enseguida lo ponen en cárcel, enseguida lo juzgan, enseguida lo etiquetan, enseguida dicen esto no es de Dios, enseguida dicen tantas cosas. Usted lo va a encontrar a lo largo de este capítulo. En un momento querían matar a Juan y a Pedro y le dicen... Un sabio que estaba allí, Gamaliel, le dice, no lo maten, porque vamos a hacer un mayor daño. Fíjense en que matamos a Jesús creyendo que esto no venía de Dios, pero esto ha seguido. Y en otras oportunidades, cuando se levantó un Judas, dice, hablaba este Gamaliel, y que decía ser alguien, 400 seguidores tuvo. Pero cuando ese Judas fue quitado, fue eliminado, sus seguidores fueron dispersados, pero con esto no está pasando lo mismo. Cada vez que lo oprimimos, cada vez que lo llenamos de tribulación, cada vez que lo juzgamos, cada vez que lo queremos tener bajo los pies, parece que se multiplican, parece que salen con más fuerza. ¿Saben qué? Qué loco esto. Yo pensaba que los discípulos, cuando usted termina de leer este capítulo y el 5, que habla de dos momentos en donde pusieron en prisión a los discípulos, a los apóstoles, y los azotaban, y dice que los discípulos estaban contentos. ¿Cuántos de nosotros estaríamos contentos si algo nos está azotando? Yo me ponía a pensar en esto. ¿Cómo nos hemos vuelto blanditos, como dirían los chicos? ¿No? ¿Cómo nos hemos vuelto blanditos que a la primera ya Dios no está conmigo, ya no creo en Dios, esto no es de Dios seguramente, y entramos a juzgar? Y el espíritu religioso se nos ríe, y Satanás se nos ríe porque nos mete en prisiones donde hace dudar de nuestra fe.
Lo primero que hicieron, dice, que ellos estaban resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen que Jesús había resucitado entre los muertos. Mire, algo que Satanás odia es escuchar a alguien hablando de la resurrección de Cristo. ¿Saben por qué? Porque fue la mayor derrota y la derrota que le quitó el poder que él tenía sobre la tierra. Cuando a Satanás le predicás o Satanás escucha a alguien hablándole a otra persona de la resurrección de Cristo, se te va a venir encima. Quiere acallar tu voz, está resentido, no quieren que divulgue esa buena noticia, no quieren que divulgue que lo vencieron, no quieren que divulguen que Él ya no reina, no quieren que divulguen que Él ya no tiene el poder de la muerte, no quieren que divulguen que podés salir de la maldición, no quieren que divulguen, quieren que las personas queden en esas prisiones. Y entonces había un gran problema. Habían 2 apóstoles, 2 hombres de Dios, que en cierta manera no podían ser acallados ni con azotes, ni con cárceles. ¿Y saben por qué? Primero, porque tenían su fe en Dios y confiaban en Jesús. Pero segundo, porque jamás un hombre de Dios, o jamás un hijo de Dios, por así decirlo, va a poder ser colocado por Satanás en un lugar donde Dios no lo ha permitido. ¿Saben qué hacían? Que cuando Satanás, en lo natural, encarnado en esos fariseos, los ponía en prisiones naturales y los llenaba de guardias para que no se escaparan. Parecían estos prisioneros que son re complicados, que tienen que ir como con 20 guardias bien armados. Así lo ponían, dice que hasta con 16 guardias lo pusieron a Juan. Miren si eran tan peligrosos. Miren si eran tan poderosos, tanto miedo ellos le tenían. Si era tan falso el mensaje que ellos llevaban, si no tenía el poder que ellos decían tener, ¿por qué le ponían tantos guardias en lo natural? Y saben que le ponían hasta 16 guardias. Y dice que en un momento lo guardaron ahí, lo pusieron en prisión. Eran las Pascuas, dijeron después de la Pascua vamos a agarrar y vamos en cierta manera a sacarlo. Esto me habla que por lo menos había pasado más de un año que Jesús ya había partido hacia el cielo, porque Jesús había también sido crucificado en la Pascua. Entonces lo tenían ahí encerrado, pero el momento y el día que lo fueron a buscar a las prisiones donde ellos lo habían dejado, dice que encontraron a los guardias parados, a los cerrojos puestos, la puerta cerrada, pero allí no estaba Pedro y Juan. La palabra dice lo siguiente. Sigamos avanzando. Dice 4:17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y algo que Dios me decía era esto. La amenaza que muchos están escuchando a través de situaciones que están llegando a su vida. Amenazas que le roban la fe, que ya no quieren hablar de Dios, que ya no quieren congregarse, que ahora yo no sé qué voy a hacer, qué va a pasar este año, qué va a pasar los meses, y ahora cierran naturalmente, de qué no vamos a sustentar. O tantas cosas, amenazas, diga conmigo, amenazas, que vienen en el ámbito espiritual. ¿Para qué? Para que dejes de hablar de Dios, para que dejes de decir que tenés fe en Dios, para que dejes de manifestar el nombre de Jesucristo. Y estos hombres tenían este plan, y este plan es el que tiene el reino de las tinieblas para este tiempo. Para este tiempo muchos están preocupados si en lo natural se cierra o no se cierra, pero ¿sabes qué? Hay algo más grande que se está moviendo y tenés que discernir, que es un ámbito espiritual que está queriendo volver a cerrar a los hijos de Dios, que está queriendo volver a meter en el miedo a los hijos de Dios, que está queriendo meter en la duda a los hijos de Dios, que está queriendo meter en el desánimo a los hijos de Dios. Hay amenazas en el ámbito espiritual que Satanás ha soltado y tal vez han llegado a tu vida o tal vez van a llegar en los próximos días, pero esa amenaza lo que quieren hacer es ponerte en el lugar, en una prisión donde quedes mudo, donde ya no hables de Dios. Entonces hay mucha gente que dice, no, mejor ya no oro, porque cada vez que oro parece que se arma mayor problema. Y sí, cada vez que orás vas a ejecutar guerra, cada vez que orás se van a levantar los ámbitos, pero tranquilo, porque la palabra de hoy habla de que nadie te va a poder encerrar en una prisión espiritual, de que nadie va a poder acallar tu voz. Si estás en el lugar correcto y sigues confiando en Dios, aunque te hayan puesto con 16 guardias, aunque te hayan puesto, no sé, custodiando la potestad de Satanás, que es la mejor potestades que él tenga, aunque te haya puesto allí en la prisión de oscuridad más honda del infierno, Dios de allí te va a sacar y Satanás ni va a saber cómo lo hizo. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿Cuántas veces dejaste de hablar por miedo, por situaciones que te venían, dejaste de glorificar el nombre de Dios?
¿Saben que hay personas que a veces me decían hace un par de años atrás, si yo estoy enfermo, ¿cómo voy a hablar de sanidad? No tiene nada que ver. Pero si yo, pastor, no estoy enfermo, ¿cómo voy a hablar de sanidad? Si yo no soy perfecto, ¿cómo voy a predicar de esto o aquello? Yo le decía, la mejor predica es comenzar a hablar de lo que Dios hizo en tu vida. Fíjense en qué problema se había metido, entre comillas, Pedro y Juan, porque el cojo comenzó a contarle lo que Dios había hecho en su vida. Yo antes era cojo, por más de 40 años vivía de limosna, no me podía sustentar. Ahora camino, ahora salto, ahora corro, ahora me valgo por mí mismo. Era el testimonio del cojo, no había una prédica, no había algo teológico, no había nada más que un mensaje y una manifestación natural que no podía esconderse y que Satanás no la podía esconder y quería callar ese movimiento. Ahora, dice, y llamándolos a Pedro y Juan, les intimaron de que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y yo te quiero venir a decir, amada iglesia, en esta noche, ¿qué es lo que Satanás está moviendo en los ámbitos espirituales en estos días y en estos meses? Quiere, a través de situaciones, a través de amenazas, a través de situaciones que lleguen a tu vida, robarte el mensaje, la buena nueva, para que no la lleves a otro. Robártela para que en cierta manera ya no creas en Dios. Robártela para que en cierta manera ya no testifique de tu Dios. Robártela para que te apagues espiritualmente, para que entres en letargo, para que entres en pereza, para que el miedo, el temor diga, no, yo no voy a ir a la iglesia, yo no, porque allá me voy a contagiar, ¿qué va a pasar? O esto, aquello. Miedo, temor de que no te va a alcanzar. Déjame decirte de parte de Dios y anticiparte lo que Dios va a hacer. Dios no va a dejar que te encierren. Te vuelvo a decir, Dios no va a dejar que te encierren. ¿Cuántos dicen amén? Tenés que creerlo, porque va a venir en esos días y te vas a acordar de esta prédica. Porque van a venir esos días donde te pinchaste y te desinflaste. Y no crea que uno no lo tiene, lo confrontan. Viene su pensamiento, vienen esas cosas, vienen las situaciones naturales. Pero allí es donde uno tiene que ir a orar. ¿Saben qué? La otra vez hablaba con una persona que me decía, no es tan necesario orar. Hay cosas, sí, yo sé que hay cosas que no hay que orarlas, hay que tomarlas porque ya están disponibles. Pero si Jesús oraba todos los días y todas las noches subía al monte a orar, ¿por qué a mí no me es necesario orar? Son filosofías raras, son prisiones de oscuridad, son voces que amenazan, son voces que confunden, que le dicen, pero no, con que ores una vez al mes, con que te congregues una vez al mes, con que leas la palabra, no sé, una vez a la semana o una vez al mes. Voces que te confunden para desenfocarte y meterte en prisiones espirituales. Y esas personas decían, yo no necesito orar. Qué bueno, yo sí necesito orar todos los días. Ay, bueno, no se trata que está más espiritual. Si yo veo, la palabra de Dios dice que tengo que imitar ¿a quién? A Cristo. Y el único hombre que se animó a decir, imítenme a mí como yo a Cristo, ¿quién fue? Pablo. Y usted ve la vida de Pablo, ve la vida de Jesús y dice, no sé si estoy ni al 40% de alcanzarlo. No, tengo que ser sincero. Entonces, algo que hay que entender, que en la vida espiritual todos los días se tiene que seguir creciendo. Diga conmigo, todos los días tengo que seguir creciendo. Por eso Pablo hablaba de gloria en gloria. Pablo nos enseñó, Jesús nos enseñó que había cosas que sucedían inmediatamente, pero había cosas que las íbamos aprendiendo con el tiempo. Fíjense en esto. Él tomó a los discípulos, creo que casi en el primer año ya tenía casi los 12 discípulos y otros más. Pero los entrenó por 3 años. No enseguida lo nombró, sí le dijo, ven Pedro y Juan, a Pedro te haré pescadores de hombres, pero no enseguida lo puso a predicar. Fíjense en que este Pedro que le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, levántate. El poder que manifestaba fue de un hombre procesado, fue de un hombre que fue de gloria en gloria, fue de un hombre que a pesar de las circunstancias, incluso de haber negado al maestro, no se quedó con eso, no se quedó con el pasado, no se quedó retenido ahí. Satanás seguramente todos los días le venía y le recordaba a Pedro, pero vos fuiste el que negaste a Jesús. Pero vos fuiste el que lo negaste 3 veces. Pero vos dijiste que no querías el asunto con Jesús, pero Jesús lo había perdonado. Entonces Pedro se decía a sí mismo y le decía a las tinieblas, no me vas a meter en esa prisión porque mi Padre ya me perdonó. ¿Usted cree que Pedro no pensaba en eso todos los días? ¿Usted cree que Pedro no se acordaba de los errores que había cometido? Entonces el tema es que tenemos que entender que Satanás a veces es tan sutil que nos mete en esas prisiones de oscuridad para callar nuestra boca y para que no podamos manifestar, para que no podamos hablar,
hablar, para que no podamos levantar a los muertos, para que no podamos sanar a los enfermos, para que no podamos sacar a ese amigo de la depresión, para que no podamos sacar a ese hijo de la droga, para que no podamos sacar a ese familiar de la zona de oscuridad donde está. Porque si a ti te meten en prisión y tú te callas, ¿quién le va a llevar el mensaje a tu familia? ¿Quién le va a llevar el mensaje a tu ciudad? ¿Quién le va a llevar el mensaje a tus compañeros de trabajo? Por eso Dios dice, una luz cuando es encendida no se esconde debajo de la mesa, sino que la luz es puesta en lo alto para que alumbre a todos los que están. Y eso eres tú y soy yo, esa luz encendida. Esa luz que tal vez todos los días escucha amenazas, escucha cosas o malas noticias, o escucha cosas que pueden llegar a venir. Y tal vez hasta te pueden alcanzar, pero algo te quiero garantizar de parte de Dios. A Pedro y Juan lo alcanzaron, a Pedro y Juan lo azotaron, a Pedro y Juan lo pusieron dentro de la cárcel, pero la cárcel no lo pudo retener. A Pablo lo pusieron en la cárcel y de noche dice que hubo un gran temblor y las puertas se abrieron, las cadenas se cayeron. ¿Saben por qué? Porque Satanás no puede retener lo que le pertenece a Dios. Yo pensé que iba a ser un amén más grande. Satanás no puede retener lo que le pertenece a Dios. Si tú le perteneces a Dios, Satanás no te puede retener. Te podrá atacar, te podrá confrontar, pero saldrá avergonzado. Dice que no se preguntaban, dice que, ¿saben qué interesante? Mientras ellos planeaban de cómo juzgarlo, cómo encontrar una causa para crucificarlo, querían matarlo igual que a Jesucristo. Dice que eso, mientras ellos estaban en esos planes y habían azotado y habían retenido en la cárcel a los apóstoles, los planes de Dios eran otros. Dice que desciende un ángel, el ángel en cierta manera toma a Pedro y toma a Juan, no sé si lo transfigura, no sé, pero no abrió la puerta, no abrió el cerrojo, no lo vieron pasar los guardias. Así que fue algo tan sobrenatural, yo me quiero imaginar, no sé, lo traspuso como esos viajes de películas, ¿no? Lo sacó, se decían y aparecieron en el otro lado. Pero ¿sabe dónde los puso Dios? En el templo. Dice que el ángel los toma de la cárcel, los pone en el templo y le dicen, sigan predicando. Y es lo que te quiero transmitir de parte de Dios. Tal vez Satanás te ha querido poner en prisiones. Satanás ha traído tantos ataques que está bajando tu guardia, te está bajando tu fuerza. Satanás te ha azotado, te ha tenido allí, te dice, bueno, ahora estoy preparando para darte el golpe final. Así que no hay más oportunidad para vos. Pero si vos seguís confiando en Dios, va a aparecer ese ángel de Jehová. Te va a sacar. Satanás ni sabe, ni se va a dar cuenta cuando Dios te va a sacar de ese lugar. ¿Y sabes qué? Dice que los fariseos y los saduceos se preguntaban, ¿dónde están? Abren la cárcel, estaba vacía. ¿Dónde están? Y por allá viene uno a decirle, ¿saben qué? A los que ustedes tenían en prisión están predicando en medio del templo. No lo escondió, el ángel no lo escondió, al contrario, lo volvió a incorporar al trabajo. Y saben que estos fueron, pero ya fueron con miedo. Y les hablaron para que vinieran a hablar con ellos. Fíjense en que hay que entender de que el que está en nosotros tiene un poder más grande. Como decía recién, lo que a Dios le pertenece, Satanás no lo puede retener. Si Satanás te puede retener en prisiones de oscuridad es por causa de ilegalidades que hay en tu vida. Si Satanás todavía te retiene en prisiones de oscuridad, donde hay miedo, donde hay muerte, donde hay temor, donde hay laxivia, donde hay desorden sexual, donde hay desorden económico y tantas cosas que Satanás hace. Y si te retiene ahí y Dios no te puede quitar, no es porque le falte poder a Dios, es porque hay legalidad. Porque no le perteneces a Dios, pero con alguien que fue sellado con el Espíritu Santo, con alguien que fue puesto en prisión por hablarle a otro de Dios, por alguien que fue puesto en prisión por hacer a diario la voluntad de Dios, ese no se tiene que preocupar por lo que Satanás geste en contra de él. Hay gente que a veces se asusta por los brujos, los hechiceros, y aún estando dentro de la iglesia. Dice, porque no sé, me van a hacer un encantamiento, me van a hacer esto, me hicieron un trabajo. Te quiero decir algo para que te quedes tranquilo. Todos los días te están trabajando. Así que, ¿cuál es el problema? El tema es que lo que ellos gestan no te pueden tocar porque no le perteneces. Mientras vos te mantengas firmes en Dios, te pueden poner en la prisión más oscura con los guardias. Mire, cuando Jesús hablaba de guardia, cuando él hacía referencia al ámbito espiritual, hablaba de demonios. Hablaba cuando él dice que de la falta de perdón, de ese hombre que no perdonó, al cual el rey de Persia lo echó en la cárcel y puso 2 verdugos. Esa representación de demonios, de principados. Ahí es cuando Satanás tiene legalidad. Ahí es cuando los verdugos, los que te están custodiando, te pueden retener. Pero no pueden retener la muerte, no pudo retener al maestro.
¿Por qué? Porque Jesús jamás le perteneció al reino de las tinieblas, Jesús no había pecado. Entonces cuando alguien que es inocente, cuando alguien es puesto por Satanás en prisiones ilegalmente, sin una excusa, sin algo válido, sin alguna legalidad de su parte, Dios te va a sacar de ese lugar, Satanás no te puede retener. ¿Cuántos dicen amén? Y llamándole le intimaron que en ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Las circunstancias que se te van a soltar o se te están soltando quieren que obedezcas, quieren que se transformarse en tu guía, quieren transformarse y meterse como idea en tu sistema pensante. ¿Para qué? Para que funciones de acuerdo a eso. Si es el miedo que se te va a meter en la mente, tarde o temprano, en pocos días, vas a estar funcionando acorde al miedo. Al miedo a perder tu familia, al miedo a enfermarte, al miedo a que no te alcance y tantas cosas. Y voy a decir, pero pastor, leo la palabra pero no pasa nada. Es que el miedo se te metió, el miedo tomó legalidad, el miedo en cierta manera se transformó en tu maestro. Entonces en esta noche Dios te está diciendo, es importante obedecer a Dios antes que a los hombres. Es importante obedecer a Dios antes que a cualquier otra voz que te ande rondando. Es importante obedecer a Dios. ¿Y cómo obedecemos a Dios? Cuando escuchamos y ejecutamos la palabra de Dios. Cuando escuchamos, aunque afuera dice, va a haber escasez, y escuchamos esa palabra que nos vino, que dice, en la casa del justo no hará falta de ningún bien, y la creyemos y actuamos, Dios va a mover lo sobrenatural para que en tu casa no haya falta de ningún bien. El otro día me acordaba del pasaje, no sé cuántos lo han leído, que en un momento vienen los maestros de la ley y Jesús enseñaba en la sinagoga y en las calles y en las casas. Pero cuando enseñaban en las sinagogas había un impuesto. Había un impuesto que tenían que pagar los judíos que no eran de allí, naturales de esa ciudad. Y vienen y le dicen, tu maestro no paga lo que corresponde, las 2 dracmas que corresponde para estar enseñando. Mire, los locos hasta no sabían por dónde agarrarlo a Jesús. Dijo, bueno, vamos con él. Y Jesús dijo a Pedro viene preocupado, maestro, ¿sabes qué? Nos están diciendo que nosotros no pagamos las 2 dracmas para estar acá adentro, para que tú puedas enseñar, para que tú puedas predicar. Y Jesús le dice, bueno, no hay problema, ¿sabes qué? No corresponde que nos cobren este impuesto porque somos naturales de esta ciudad. Se cobra el impuesto siempre de los extranjeros. Pero para no ofenderles, dice, anda Pedro a pescar. Anda Pedro a pescar. Pero Pedro ya estaba tan curtido que ni le cuestionó lo que le mandaba a hacer. Andá Pedro a pescar con la red, largá el anzuelo, el primer pez que saques, abrirle la boca y va a haber 4 dracmas, pagá por vos y por mí. ¡Guau! Dios estaba pagando, incluso Pedro ya no estaba ni enseñando, pero ya estaba pagando lo que Pedro iba a enseñar en ese tiempo. Mire qué sobrenatural. Tenía Judas. Mira que Jesús no tenía plata como muchos predican. Tenía un tesorero. Judas era el tesorero justamente. Y según enseña la Escritura, que hasta robaba de los tesoros de que habían allí. Entonces significa que había riqueza. Y Jesús le podría haber dicho, bueno, anda Pedro a pedirle a Judas que te dé la plata y pagale. Pero Dios siempre quiere romper esas estructuras. Dios siempre quiere mostrarse en lo sobrenatural. ¿Y qué te quiero decir con esto también? Que si tú estás escuchando voces de que no va a haber, de que va a haber escasez, de que no te va a alcanzar, Dios puede hacerlo sobrenatural. De una manera sobrenatural te puede habilitar los recursos que estás necesitando. Pastor, escuché que me tengo que ir de pesca el fin de semana. Muchos van a aprovechar. Bueno, andá y saca bastantes peces para después cocinarlo. Nada. Pero las cosas son así, nos parecen locas. Nos parecen fuera de lo común, de la lógica. Pero es que nuestro maestro es fuera de la lógica. No hay estructura humana que pueda encajonar a lo que es Dios. Dios está mucho más allá. Ahora, siguiendo con esto. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y esto es otro punto que me quiero detener un poco acá. Dice que ellos no podían dejar de decir, no podían dejar de hablar lo que habían visto y lo que habían oído. Y cada uno de nosotros siempre, todo el día, si te das cuenta, estás hablando de lo que ves
y de lo que oís. Ahora, fíjate que ellos decían y aclaraban que todo lo que ellos hablaban era lo que habían visto y oído de la palabra de Dios, visto y oído de la prédica de Jesús, visto y oído de todo lo que Jesús le había enseñado, de los milagros, de los prodigios, de la enseñanza en el monte, de la bienaventuranza. Tanto veían a Jesús, tanto oían a Jesús, que en un momento le dijeron: maestro, enséñanos a orar. Los discípulos de Jesús no oraban. Los discípulos de Jesús, hasta que vieron en el maestro, Jesús en ningún momento le dijo: chicos, tienen que orar. Hasta que ellos vieron que todos los milagros, vieron que todo lo que Jesús manifestaba tenía un secreto, que él todas las noches se iba al monte y pasaba incluso hasta la madrugada orando y hablando con el Padre. Entonces le dijeron: Jesús, necesitamos que nos enseñes a orar. Pero hay gente que dice: yo no necesito orar. Los vieron los discípulos, lo vieron esos apóstoles, la primera gente, eso que de primer mano vieron caminando al Maestro en la tierra. Vieron y sintieron la necesidad de orar. Vieron y sintieron la necesidad de subir al monte. Vieron y sintieron la necesidad de estar con el Maestro. Pero Satanás, la religión, nos ha amenazado tanto que nos enseñó que no necesitamos orar, que nos enseñó que no necesitamos ayunar, que nos enseñó que la palabra la podemos leer y bueno, y si no, vamos los miércoles y domingos y escuchamos al pastor solamente, pero no la podemos buscar en la semana, que nos enseñó que la palabra es tan complicada y nos enseñó. Y me preguntan esta noche: ¿quién te está enseñando? ¿Filosofía de hombres? ¿Filosofía de demonios? ¿O estás escuchando y obedeciendo lo que Cristo ha mandado que hagas? Amén. Entonces a Juan y a Pedro lo habían puesto en prisión. Miren, Hechos 5, 28, 27 dice: cuando le trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no le habíamos mandado estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Esto lo encontraron un tiempo después de que pasa el primer pasaje que yo le leí. Ellos le dicen: nosotros no le vamos a obedecer porque obedecemos a Dios, no podemos obedecerlo a ustedes, porque Dios nos sacó de la cárcel, nos puso en el templo y el ángel le dijo: prediquen. Entonces, si eso nos dijo el ángel, eso nos mandó a decir Dios, nosotros no podemos decir a callar y cumplir lo que ustedes nos están mandando a hacer. Pero ahora fíjense que un tiempo después ellos siguen predicando, siguen haciendo señales, siguen haciendo maravillas, la gente sigue creyendo y convirtiéndose a Dios. Y en un momento lo vuelven a agarrar y le dicen, cuando lo trajeron, le presentaron, diciendo: ¿no te mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de toda esta doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Y volviendo a responder Pedro y Juan le dijo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Diga conmigo: es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. No podés cambiar tu mensaje, no podés poner en primer lugar una amistad por causa de poner una amistad y separar a Dios, ponerlo en segundo lugar. No hablarle de Dios porque el miedo a qué dirán tus amistades, porque se te van a burlar, porque se te van a apartar. A veces, sin darnos cuenta, esto nos enseña, y cuando estamos en esas cárceles metidos con esos guardias, nos enseñan, y esos guardias nos hablan. ¿Sabe cuál es la función de esos guardias? De burlarse, de hablar, de estar constantemente afligiendo al que está en la cárcel. Era la función de los guardias de la antigüedad. No era tan solo de guardarlo, no era tan solo de cuidarlo, sino que en otro pasaje hablaban de que esos guardias constantemente estaban burlándose. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu filosofía? O distinto, de acuerdo a lo que le hubiesen metido en preso a la persona. Esos guardias se burlaban y lo torturaban para que esa persona se volviera loco. Disfrutaban de hacer eso. Satanás disfruta de tenerte en prisiones. Satanás te comienza a recordar de tu pasado. Satanás te comienza a recordar de tus errores. Satanás te comienza a recordar de lo que te hicieron. Satanás te comienza a traer y a decir: no lo tenés que perdonar. Satanás te comienza a decir tantas cosas que te distraen, te desenfocan. Y terminás obedeciendo a esas voces. Sí, es real, no lo tengo que perdonar porque mirá cómo me la hizo. Sí, es real, Dios no me va a perdonar porque soy tan pecador. Y otra vez, el otro día el pastor oró y estuvo la reunión tan buena y hoy volví a caer en pecado, entonces ya no me va a perdonar más. Y voces que se meten en las prisiones. Pero Dios nos enseña a través de los apóstoles que ellos solamente escuchaban una cosa, escuchaban y oían lo que Dios le mandaba decir.
escuchaban y decían lo que el maestro había hablado. Entonces cada vez que ellos eran confrontados, él decía, ¿no te mandamos estrictamente que no enseñasen ese nombre? ¿Cuántas veces Dios te dio la oportunidad de hablarle a otra persona de Dios? Pero no le hablaste por vergüenza, no le hablaste por miedo, no le hablaste por temor, no le hablaste porque no te sentías apto. Y dijiste, bueno, lo dejo pasar, total, alguien le va a hablar. Sí, Dios va a mandar a alguien a hablarle a esa persona, pero lo quería hacer con tu vida. Entonces en esta noche, Dios te está diciendo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y para ir terminando, usted lo puede leer completo el pasaje del 4 y el 5. Volvemos al capítulo 4, versículo 27, dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes, Poncio, Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mire, esta es la oración de la iglesia, y yo quiero que sea la oración en estos días. Si te aparecen estas voces, dice lo siguiente: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo de nuevo hablen de tu palabra. Ellos nos decían, sálvanos. Ellos decían, mira, estos están queriendo acallarnos la voz, danos oportunidad, más oportunidades para poder hablar de ti. No tenían miedo, no tenían temor. ¿Por qué? Porque habían visto que incluso ni la cárcel los pudo retener. Porque habían visto que ninguna amenaza que los hombres naturales le hicieran podían acallar lo que Dios había hecho en ellos. Cada uno de los que estamos acá, tal vez tenemos un testimonio de sanidad, un testimonio de restauración, un testimonio que tal vez en el pasado, algo que Dios te ayudó, algo que Dios, un favor cuando Dios se movía a tu mano. ¿Qué hiciste con eso? ¿Lo olvidaste, lo guardaste, lo archivaste? O cuando encontraste una persona que está pasando una misma situación de la que vos pasaste, comenzaste a hablarle y decirle, ¿sabes qué? No vas a morir. ¿Sabes qué? Esta enfermedad no te va a vencer. ¿Sabes qué? En cierta manera esta miseria te va a alcanzar. Hay alguien que murió en la cruz y comenzaste a hablar de Dios. ¿Saben qué? Yo encuentro hombres valientes, pero también mujeres valientes. Estos hombres decían, dice, ahora, Señor, mira sus amenazas, concédenos más oportunidades para hablar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren más oportunidades para hablar de Dios? Hablar en tu trabajo, hablar a tus compañeros, hablar a esa persona que está haciendo fila en el supermercado, hablar a esa gente que está en el hospital, hablar a esas personas. Saben que esta semana han llovido pedidos de oración por el tema de enfermedades, entre ellas el COVID, pero también otras enfermedades. Y el otro día nos llamaron y disculpen que lo molesten, dice, pero andamos buscando un pastor y me pasaron su número. ¿De dónde? De Piedra del Águila. Claro, se lo había dado a mi hermana y ella estaba internada acá en San Agustín y nosotros lo pasamos. ¿Y qué pasó? Se sentían solos, sentían la oración, sentían tantas cosas, pero se sentían solos. Dice, estamos solos acá. Y yo le decía, no, empecé a hablar con este hombre por mensaje, porque estaba ahí donde lo permitieron estar donde la señora, pero no podía atender el teléfono, tenía que ser por mensaje, le dijeron. Y hablaba, le decía, no, pero Dios está a tu lado. Y hay un cuerpo entero, aunque tal vez no nos conocés físicamente. Yo voy a poner al grupo de intercesión a orar. Oh, pero muchas gracias, no es molestia. Es una oportunidad, digo amigo, oportunidad. Oportunidad que Dios nos da para manifestar su reino. Y saben que esta persona decía, bueno, tienen operaciones que le habían salido mal y ahora estaba con otras operaciones, su esposa, y estaba reafligido, y ellos, bueno, conocían a Dios a media, muy light, y yo comencé a hablar y comencé a mandarle mensaje y dice, bueno, muchas gracias. Y bueno, lo dejé allí, digo, bueno, te llamo el lunes. El lunes me llama mi hermana y dice, ¿sabes qué? Le pregunté a este hombre cómo estaba a su señora y me agradeció sus palabras, me agradeció la fe, me agradeció. Ese es el trabajo nuestro, chicos. Ese es el trabajo de infundir la fe, de llevar la esperanza, de llevar la oportunidad. De ahí dice, ¿saben qué? Agradeció a su esposa, comenzó a mejorar. Su esposa comenzó a mejorar. Algo que los médicos le decían que era reversible, que le había quedado en su intestino, ya comenzó a dar signos de que está mejorando. Ya a la noche comenzó a comer. Se le despertó el hambre, ¿no? Pero es la mano de Dios. Y yo le decía a este hombre, ¿sabes qué? No es necesario, aunque no nos permiten por protocolo, llegar a ungir a la persona donde está, pero vos vas a poner la mano sobre ella y yo voy a hacer una oración. Y así no hubiera nadie al lado de tu esposa, Dios está ahí al lado y la palabra la vamos a soltar y la palabra la vamos a declarar. Y habían amenazas y este hombre escuchaba esas amenazas de muerte.
Esa amenaza de que su matrimonio terminaba y son jóvenes, son personas jóvenes con tantos proyectos. Amenaza de que ya estaban en esa prisión de muerte, de oscuridad, donde los médicos soltaban su decreto de lo que conocían. Y cuánto hemos sabido y cuánto tenemos en este año y el año pasado. La otra vez me acordaba de un hombre que los hijos nos llamaron desesperados desde otra iglesia. Es un hermano en Cristo. Y dicen, ¿sabes qué? Queremos que hacer una videollamada y que por lo menos ustedes nos oren, nos den una palabra. Algo andaban buscando. Sabés que la gente va a correr a buscarte. No le esquives el bulto a la gente. La gente va a llegar, te va a decir, algo hay en vos que necesito. Y como Pedro decir, tal vez plata y oro no tengo, pero de lo que tengo te voy a dar, y te voy a dar de la fe, te voy a dar de esa pasión, te voy a hablar del amor, te voy a hablar del Dios al que sirvo, te voy a hablar, y comenzás a hablar y los milagros van a comenzar a suceder. Los cojos serán sanados, los ciegos serán sanados, los muertos serán resucitados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen esa fe conmigo de que se pueden sanar, de que se pueden revertir las historias? Y esta persona estaba en terapia intensiva el año pasado por COVID y estaba complicada. Y los hijos nos llaman. Y bueno, vamos a hablarle, porque palabra, no, digamos que palabra de fe sí, pero ellos querían como una palabra. Digo, bueno, vamos a hablarle primero, vamos a empezar. Y hace la videollamada a mi esposa y comenzamos a hablar, y ahí el Espíritu Santo comenzó a decirnos, y comenzó a usar a mi esposa y comenzó a decirlo, y después oramos. Y en un momento comenzamos a orar, literalmente, hermano, esto yo se lo compartí creo que el año pasado en intercesión. Y literalmente en un momento que estábamos orando, yo comencé a visualizar a este hombre en el ámbito espiritual, cómo estaba acostado allá en esa terapia intensiva, cómo estaba entubado, en qué posición estaba. Entonces yo agarraba, y yo no sé si ellos se asombraron o qué, empezamos a orar en el nombre de Jesús. Ahora le pongo la mano en el costado, y así era como que yo estaba ahí físicamente. En el nombre de Jesús comenzamos a quebrantar. Y cuando terminamos estaban ellos llorando. Dice, wow, qué poder, ¿no? Bueno, ese poder es de Dios, no se trata de nosotros, se trata de Dios. Nos dejamos ir, nos dejamos fluir, nos dejamos usar por el Espíritu Santo. Y fue algo tan real. Y yo por eso cuando leí este pasaje, de que cuando el ángel entra a la prisión, son esas cosas que nosotros decimos sobrenaturales, que se pueden vivir una vez en la vida. No, es para vivirlo todos los días, para entrar en ese lugar. ¿Y saben qué? Con el tiempo hoy en día ese hombre está en la casa, le habían dado decreto de muerte. Ese hombre está en la casa con sus hijos, comenzó a mejorar, dice que los médicos lo cambiaron de lugar porque él estaba de costado, después nos comentaban, era como yo lo había visto, y digo, gloria a Dios que eso te da ese poder, te lo da Dios. Esas cosas que no se pueden comprar, esas cosas que no se pueden adquirir con conocimiento, esas cosas que Dios le da a los que creen en Él. ¿Cuántos hay aquí que creen en Dios? Dios te va a dar el poder, te va a empoderar. Y dice que los maestros de la ley nos miraban y se asombraban, pero estos eran simples pescadores, eran gente del vulgo. Dice acá, cuando usted busca esa palabra, era como gente de la plebe, la sociedad más baja, los desechados, si quiere ponerle, los que no tenían oportunidad de estudio, simplemente habían nacido para ser pescadores, seguir la profesión de sus padres, y en un momento lo encuentran predicando, y en un momento lo encuentran enseñando como un maestro de la Torá, y en un momento se maravillan porque sabían más de la Escritura que todos los sabios que estaban ahí. Y no tan solo sabían de la Escritura, sino que oraban y las cosas sucedían, sino que encima los golpeaban y estos locos festejaban, los metían en prisión y no lograban apagar el fuego que había en esos apóstoles. Y en esta noche te quiero invitar a eso, a que todo lo que puede estar pasando a tu alrededor no apague lo que Dios ya ha puesto en tu vida. Tal vez hoy en día decís, plata y oro no tengo, pero tenés algo que ningún hombre, ninguna mujer puede comprar, y es la presencia de Dios. Y eso, ¿sabes qué? Va a mover y va a abrir prisiones espirituales. Si tú estás preocupado por algún familiar que estaba enfermo, comenzá a orar. Pero pastor, ¿sabes que está en la otra provincia y ahora van a cerrar? No importa. La palabra no reconoce límites. La palabra no reconoce tiempo. ¿Saben qué? La palabra es eterna. Por eso el centurión nos dio una enseñanza tan grande, que dijo, Jesús, di solamente la palabra, no vayas a mi casa. Jesús, di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús dijo, wow. ¿De cuántos de los que estamos acá Jesús podría decir, wow, qué fe que tienen? Y es lo que quiere decir. Así que si esta noche te encontrabas como en una prisión, si encontrabas que se estaba apagando tu fe, si te encontrabas que estaba entrando a cuestionar, así haciendo las cosas bien, ¿por qué estoy en la cárcel? Dios te dice, estás en la cárcel por hacer las cosas bien, pero la cárcel no te va a poder retener. La cárcel no te va a poder retener. Póngase de pie, hermano. Tiempos de milagros, tiempos de restauración,
Tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera.